frente. Les saludo con afecto, soy Víctor Hugo Hernández y le doy la bienvenida a un programa más de Frente, un espacio de análisis y opinión sobre esos temas sociales que están presentes en la opinión pública y que queremos comentar con usted. Le doy la bienvenida, comparto el espacio en esta ocasión con mi colega y amigo Luis Octavio Pineda desde Tuxtla Gutiérrez. ¿Qué tal, Luis Octavio? ¿Qué tal, Víctor? Un gusto poder saludarte. Como siempre, un privilegio y un saludo a todos los amigos de la República Mexicana desde el corazón del sureste, el estado de Chiapas. Así es, este es un ejercicio periodístico interesante porque vamos a poder contrastar dos puntos de vista de dos periodistas que trabajamos en puntos opuestos en el país, uno en el sur y un servidor en el norte, así que será interesante lo que nos diga nuestro compañero Luis Octavio y lo podamos comparar. En los siguientes minutos analizaremos dos columnas que se publican en diarios nacionales, una de Sergio Sarmiento en el periódico El Mural y otra de Ana Paula Ordorica en el periódico Universal. Posteriormente, en iguales tiempos, hablaremos del tema de la pandemia, 14 meses de su aparición en el país. Haremos un corte de caja de qué es lo que se habla ahora que se dice de una posibilidad de una tercera ola, que yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, un repunte finalmente. También hablaremos sobre los cambios que se quieren hacer en el Poder Judicial y que involucran al ministro Arturo Saldívar. Finalmente analizaremos el tema de la migración, incluyendo la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador al gobierno de los Estados Unidos. ¿Te parecen los temas, Luis Octavio? Muy bien, Víctor, adelante. Adelante, comenzamos. En el periódico Mural del Grupo Reforma, bajo el título Borrar el pasado, Sergio Sarmiento hace un recuento de dónde se originó la actual censura al presidente en tiempos de elección. Recuerda que fue la izquierda y precisamente también Andrés Manuel López Obrador quienes exigieron callarle la boca en su momento al presidente Vicente Fox. Ellos pensaban en ese tiempo que no necesitaban que no estarían en el poder, mejor dicho, pero las cosas cambiaron. El analista considera que estamos ante un caso de censura legalizado y que a diferencia de otros países donde un primer ministro o presidente puede hablar con libertad de sus logros, no se da en México. ¿Qué opinas, Luis Octavio? Víctor, es un tema muy interesante, pero que genera a la vez mucha controversia porque hay muchas opiniones encontradas respecto al Instituto Nacional Electoral y su actuar hasta el día de hoy, sobre todo con el hecho de esta lucha encarnizada con el presidente Andrés Manuel López Obrador y las formas de impedir que se realicen las famosas mañaneras. Ahí está el punto. Si nos vamos a los reglamentos, lo que se busca es que haya cancha pareja. Donde no coincido con Sergio Sarmiento en esta columna es en el hecho de impedir las conferencias mañaneras, o al menos la que se ordenó recientemente a la propia presidencia de bajar en la red y de su plataforma, la del 16 de abril, donde el presidente habla sobre los programas sociales. Dice Sergio Sarmiento que hay que generar discusiones en defensa de las políticas públicas para favorecer las democracias. Aquí el problema, y no coincido, es que en el país, menos hoy, lo que menos hay es democracia, lo que menos existe es cancha pareja desde el tema de los recursos a los partidos políticos para las campañas electorales. Si a eso le sumamos el apoyo gubernamental o el partido en el poder, difusión gubernamental, pues la oposición entre comillas, si es que hay oposición, porque en el país no hay oposición en este caso, está más que frito, no tiene oportunidad. Seguramente luego del 6 de junio el presidente, fiel a su estilo, hará todo lo posible para poder reformar a través del Congreso y la amplia mayoría morenista al Instituto Nacional Electoral y también su operatividad. Había que ver también los resultados del próximo domingo 6 de junio, Víctor. Va a ser interesante, cierto, los resultados. Sin embargo, en algo que yo sí creo, mi querido Luis Octavio, es que finalmente estamos amarrados por una ley o por una legislación un poco obtusa, ¿no? Porque finalmente, dime tú, ¿en qué país se prohíbe que un presidente pueda hablar libremente, finalmente? Y si tienes una posición de poder, si eres el presidente, bueno, ¿por qué no presumir tus logros cuando estás en tu legítimo derecho? Solo que aquí hay un rubro que dice que no se puede hacer porque ya en el pasado pues se impuso esa regla, pero no quiere decir que por ser una regla, una ley en este momento sea lo correcto. ¿Estás de acuerdo? Lo que pasa es que las leyes se hacen a conveniencia del quien está en el poder o quien la ejerce. Dice el presidente que no haya simulación, que no haya injerencia de grupos de intereses creados, que sea un órgano verdaderamente autónomo, independiente, dice el presidente, pero realmente independiente. Hoy el INE quiere actuar como eso, precisamente independiente, pero el problema es que trae una colota que le pisen también al Instituto Nacional Electoral, que en sexenios anteriores estaba al servicio del poder.
Ese es el problema, ¿no? Que a veces los fantasmas te persiguen y también el Instituto Nacional Electoral no se salva, pero más no se salva el Tribunal Federal Electoral, ¿eh? Debo decirte que si de fantasmas se trata, yo creo que hay más fantasmas en el Tribunal Federal Electoral. Pero a ver, eso nos lleva a un segundo análisis. Son los que tienen menos descrédito ahorita, Víctor. Te diré. Pero a ver, en el periódico El Universal, Ana Paula Ordorica, estupenda periodista y analista, bajo el título Andrés Manuel el Ambientalista, explica que en el contexto de la cumbre climática que se tendrá con el presidente Joe Biden y con 39 jefes de Estado, si mal no tengo el dato, México propondrá dentro de la estrategia de migración el programa Sembrando Vida, un programa que el propio presidente lo considera como exitoso y el sello de su preocupación por el medio ambiente. Sin embargo, la periodista es severa en su análisis porque señala que el programa Sembrando Vida ha demostrado ser un completo fracaso. ¿Quién mejor que tú para decirme, fracaso o no fracaso, Luis Octavio? Es que ya no sé qué pensar, Víctor, porque cada día que pasa el propio presidente pierde más la brújula, ¿eh? No quiero cansar con números y estadísticas, pero es una referencia del enorme fracaso, el mismo populismo de Andrés Manuel López Obrador, que se dice ambientalista, pero el presidente tiene de ambientalista lo que yo tengo de médico. No tengo ni idea en ese rubro, y lo mismo el presidente. Lo peor es que le creen y no se deja asesorar por los que verdaderamente saben. Sembrando Vida está dirigido a comunidades agroforestales de ejidatarios y comuneros, y su objetivo, por lo menos en el 2019, era sembrar 1 millón de hectáreas, plantar alrededor de 575 millones de árboles, pero se sembraron solo 80 millones, es un 13%, sobrevivieron solo 40 millones, es decir, un 6%, un poco más de 4,000 pesos mensuales que se paga cada uno de los 230,000 sembradores, que estos tristes resultados pues se contrataron. A eso le sumamos, Víctor, 2,300 técnicos apoyados por estos famosos becarios. Ahí es donde viene la molestia del presidente, pero nunca lo va a reconocer los errores, que simple y sencillamente vive en la misma burbuja, donde el presidente no ha reconocido el desastre que es Sembrando Vida. López Obrador dice que pues el que no trabaje, el que no se aplique, pues es conservador. Es su misma narrativa. Como Poncio Pilatos, simple y sencillamente un lavado de manos a este programa que al final de cuentas, desde su concepción misma, el programa estaba condenado al rotundo fracaso. O sea que realmente no hemos sembrado tal cantidad de árboles, ni mucho menos hemos entrado en un abierto programa de reforestación, porque lo está presumiendo y quiere que Estados Unidos le apueste a eso también para América Central. No, pues es que es lo mismo, es mentira tras mentira. Para atender el problema forestal, quedó sectorizado en la Secretaría del Bienestar y no en la Semarnat o Agricultura, que son precisamente los especializados que técnicamente debían ser los idóneos. Así convenía a este propósito, que lastimosamente, como otros programas, sigue siendo improvisado, sin reglas de operación, ni mecanismos precisos de evaluación, ni tampoco la transparencia. Carece de un padrón público de beneficiados, situación advertida por el propio Consejo Nacional de Evaluación, el famoso Coneval, donde no se ha combatido la pobreza, es derroche de recursos, donde, para hacerte un ejemplo, el tecnicismo, los árboles que se están sembrando, lo mismo se está sembrando en Torreón, como lo mismo se está sembrando en Chiapas. Obviamente los climas y todo el terreno es sumamente distinto, y obviamente pues ahí como va, si tú siembras 10 árboles, pues pegan nada más 2. Híjole, qué barbaridad. Pues eres bastante duro en ese programa, que yo llegué a creer que pudiera ser un éxito en el sureste por la tierra y el clima, pero veo que no es así, y lo lamento. De ser así, lo lamento, porque el tiempo nos dirá que fue entonces uno de los grandes proyectos fracasados de este sexenio. Porque los profesionales... A ver, pasemos ahora, sí. Pues ahí está tú. ¿Y tú quién mejor que tú, que conoce esto y que está en un lugar donde por excelencia se supone está operando este programa? Pero bueno, hagamos otro corte de caja rápidamente. Ese es el tema de la pandemia, Luis Octavio. Han transcurrido ya 14 meses en donde prácticamente pues todo cambió. Más de 212,000 muertos hay en el país, que hay quien dice que son mucho más.
y más dicen que podrían ser hasta 400,000 y más de 2 millones de personas infectadas. El riesgo de que estemos ante un nuevo repunte, una nueva ola, una tercera ola, que yo no coincido con eso de la tercera ola porque creo que no hemos salido apenas de la primera, ¿verdad? Pero así están las cosas. De acuerdo a algunos especialistas, todavía lo duro está por venir, si lo vemos en el contexto mundial, que habla de más casos de infección a pesar de los programas masivos de vacunación que ya se están dando en algunos países. En fin, tiempo de un corte de caja. ¿Qué opinas de cómo se ha manejado la pandemia y el plan de vacunación? Bueno, Víctor, tú que eres defensor del actual sistema, ¿en serio creemos que hay un corte de caja en el tema de vacunas cuando esconden los números reales de muertos, cuando esconden los números reales de casos confirmados? Mientras Estados Unidos en un solo día aplicó 4 millones de dosis y superó pues los más de 161 millones de vacunas aplicadas hace unos días, aquí estamos celebrando que llegue un lote de 100,000, hacemos bombo y platillo, hacemos fiestas, otro lotecito de 300,000 y pues hasta ahora no nos han dicho cuántas vacunas se compraron, a quiénes se compraron, cuánto es el tiempo que se va a tardar para que se logre la inmunización de los mexicanos en total. Solo te dicen, gastamos miles de millones de pesos, como es el secretario de Hacienda en el tema de vacunas, y seguimos con ese show mediático a cuentagotas. Los muertos por el COVID-19 ya rondan en los casi 220,000, de acuerdo con la información recopilada por las actas de defunción, aunque las cifras oficiales digan que pues, son menos. En cualquiera de los casos y ante desesperante lentitud en la aplicación de las vacunas, las autoridades federales deciden irresponsablemente regresar a la nueva normalidad sin considerar que no hay ninguna posibilidad de que los fallecimientos vayan a la baja. Ya vimos en la actual temporada vacacional y por eso viene un repunte. El tema del coronavirus sigue, no se ha expandido. A ver, sí, entiendo, pero me diera la impresión de que el comportamiento social de muchas personas irresponsables que ciertamente se fueron de vacaciones y ahora bronceadas están pidiendo a gritos atención médica, le estás echando la culpa al gobierno, Luis Octavio. Ahora, en cuanto a vacunas, estamos hablando de ya casi 20 millones de vacunas que llegan, son 18.8 millones, el dato que tengo hasta hace unos días, seguramente ya son más, y aparte, los guste o no, el programa de vacunación avanza. Hay otros países donde ni siquiera se ha empezado, Luis Octavio. Te daba el ejemplo de Estados Unidos. Por eso esa reunión bilateral con el presidente Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde le pidió ayuda para poder contribuir con vacunas, simple y sencillamente, pues ellos están interesados en el tema de su salud. La única manera, Víctor, aunque no lo quieras reconocer, la única manera de detener el contagio es a través de la inoculación masiva de esta vacuna en un ritmo de por lo menos 500,000 vacunas diarias. Si el ritmo de vacunación es lento e ineficiente como hasta el día de hoy, entonces, ¿cómo crees que los enfermos y muertos vayan a disminuir o vayan a la baja? Sobre todo porque las grandes aglomeraciones, pues no se respeta el uso del cubreboca, el gel antibacterial, la irresponsabilidad ciudadana. La temporada vacacional que pasó es el vivo reflejo, también tiene la culpa ese dicho de tiene la culpa como el que mata la vaca, como el que le jala la pata, ¿no? El que mata la vaca como el que... Sí, entonces a diario el gobierno federal reporta el número de vacunas que llegan, sin embargo, pues el ritmo de vacunación, hijos, se están guardando, se están aplicando en la víspera del 6 de junio, hijos, yo siempre pienso mal, Víctor. A ver, vamos a ver, se me hace muy atrevido que digas que se está pensando en el 6 de junio como porque si las cosas salen mal, obviamente también se va a reflejar en el voto. Pero a ver, déjame pasar a otro tema. Pues es que están saliendo mal, para que no nos gane nada más que, más que también en el sistema político son más que inteligentes, Víctor, aunque no lo quieras reconocer y no quieran ver tus ojos, pero tú si resultas beneficiado con la vacuna, ¿no irías a votar como un agradecimiento hacia el presidente? Claro, por supuesto, claro. Entonces imagínate los sectores que están siendo vacunados. Hasta hoy día, para mí, los primeros que debieron haber sido vacunados son los maestros, para poder reactivar las actividades escolares. Sí. Pero empezaron con los servidores de la nación. Sí.
A nivel mundial se ha privilegiado a los ancianos, también eso es una realidad, ¿no? Pero también coincido que los maestros, pero bueno, también están los doctores, en fin. A ver, pero otro tema, rápidamente. Por estos días se planteó a través del Senado una ambiciosa propuesta que busca cambiar la estructura de uno de los poderes importantes en el país, que es el Poder Judicial. Una serie de reformas ambiciosas que pretenden acabar con los vicios ancestrales que tú conoces y que se han dado en este poder y que tienen que ver con la impartición de justicia. Sin embargo, esta iniciativa, aprobada ya por el Senado y que estará a prueba en la Cámara de Diputados, también propuso ampliar el periodo de Arturo Saldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia. Se dice que esto es necesario para poder llevar a cabo las transformaciones, pero también hay quien dice que esto es una abierta violación a la Constitución y se pide a la Cámara de Diputados que no legitime esta iniciativa. ¿Qué opinas? ¿Piensas lo contrario, Víctor? Y más, ¿de dónde viene esta iniciativa de el aliado fiel de Morena, como es el Partido Verde, el famoso senador priista verde? Pues el presidente ha demostrado en estos años de gobierno, pues es tener o querer el poder y control a todo a costa de lo que sea. La ley simple y sencillamente le estorba, se debe alinear. La ley y la Constitución debe amoldarse a sus deseos y caprichos. Es al menos lo que nos ha demostrado en estos años de gobierno. Ya no estoy creyendo aquel viejo discurso de que no se va a reelegir en el 2024. Incluso esta semana lo dijo el propio presidente, que al término de su mandato se va. Pero en la práctica vemos otra cosa, y lo de la iniciativa del ministro Arturo Saldívar y el Poder Judicial puede ser, si no es que es ya, un experimento a su reelección para el 2024. Recordemos que el presidente no es santo de respetar las instituciones, ni mucho menos la división de poderes, tal como se hacía con los corruptos del PRI, que se cortan con la misma tijera. Es mantener el control total de los poderes. Eso aquí en China es anticonstitucional y es un atentado a la democracia, Víctor. Severo, bastante severo en tus juicios, mi querido Luis Octavio, y no le concedes ni tantita la posibilidad de que, bueno, a lo mejor tiene cierta lógica. Se necesita a alguien que ya lo conozca y que sea capaz de llevar los cambios que son ambiciosos, porque los cambios en sí son positivos, o también descalificas los cambios. Pues es que quiero algo lógico, como lo mencionas, Víctor, usando a sus alfiles o aliados del Verde o el PT para hacer lo que guste. La Constitución establece que la gestión del presidente de la Suprema Corte dura 4 años y no podrá reelegirse para el periodo inmediato posterior. También establece que son los ministros de la Corte los que eligen a su presidente, pero aquí pues está utilizando la mayoría morenista del Congreso para hacer lo que quiera, lo que se le plazca, y como niño chiquito, berrinchudo, si no me hacen caso a mis iniciativas, modifico la Constitución. Y no es el claro ejemplo nada más de la Suprema Corte, hay otras. ¿Te molesta que el presidente sea disruptivo, que rompa con lo establecido, que rompa moldes? Tú quieres que se vaya por el caminito de siempre, ¿no? El orden y la tranquilidad, pero a veces para hacer cambios importantes hay que tirarse con todo, Luis Octavio. Ah, sí, ¿tú crees? Pues aquí el único que está entre la espada y la pared, pues es el propio ministro, que cada hora que pasa sin que el presidente de la Corte se pronuncie, pues deja claro que acompaña el desplante reeleccionista que quiere el presidente, y si lo rechaza, pues será más por derrota política que por pudor constitucional, ¿eh? Muy interesante tu reflexión, muy interesante, muy bien. A ver, otro tema que obviamente tú eres experto, ni duda cabe, ¿no? Estás en el sur finalmente y sabes perfectamente el drama que eso significa, el drama de la migración. Sin duda, uno de los grandes problemas que tenemos, de los grandes dolores de cabeza de los Estados Unidos y también de México por ser un país de paso. Bueno, pues ahí está también las propuestas y el problema como tal. Migrantes que huyen de sus casas, principalmente Guatemala, Honduras, Nicaragua, en fin, una verdadera bomba de tiempo. Ayúdame a hacer un balance. ¿Cómo lo vives y cómo lo sientes? Bueno, Víctor, en este tema queda claro que hoy se ha convertido en la primera crisis para el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que es un tema de su agenda que es prioritario.
Miles de migrantes centroamericanos han recurrido al requisito de pues, solamente presentarse en la frontera, solicitar el trámite de asilo. Por eso, en esta frontera sur, pues hay miles de migrantes que están en condiciones de hacinamiento. Y esto pues es una bomba de tiempo, pero la bomba no solo lo tendrá el mandatario norteamericano, sino también que lo tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. El problema es doble, claro. El tráfico de personas, el control también de los efectos sanitarios por motivo de la pandemia, además del conflicto de hacinamiento en la frontera, y que esto ha generado violencia en esta zona del país. México, durante la administración de Trump, pues fue el policía fronterizo. Hoy López Obrador mantiene y ha demostrado la misma obligación, impedir el paso de los migrantes, militarizando la frontera sur, porque para como están las aguas, en la relación con Estados Unidos, darles paso controlado y dejar que el vecino pues se haga bolas allá en la frontera norte con este tremendo problema, pues eso es la mejor vía. Se sigue haciendo, como siempre, Víctor, el trabajo sucio. Independientemente del diálogo político, eso de militarizar la frontera de nada ha servido. Hemos sido testigos, nosotros que estamos en esta frontera sur, hay puntos ciegos en una frontera porosa, todo se está concentrando la Guardia Nacional en lo que es la región de Chiapas. Pero si nos vamos a la frontera Sumacinta, pues son miles y miles de migrantes que siguen cruzando, nadie dice nada, sin un elemento de seguridad. Y aquí es un tema meramente político, el que hay que quedar bien, como siempre, Víctor. Caray, pues no te puedo contradecir y el día de hoy has estado muy afilado, mi querido Luis Octavio, porque tú conoces más que yo lo que realmente se vive en el sureste del país y donde parte de estos temas tiene que ver con esta región donde tú vives y día a día reportas lo que ocurre. El programa pues de Sembrando Vida, que se lo va a proponer a Biden, entonces no es factible por donde lo veas. Hijos, es que es más que un circo, y ¿sabes qué? Este problema lo generó el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y las famosas caravanas migrantes. Recordarás aquel discurso, derechos humanos, vamos a respetar sus garantías, todo migrante que cruce la frontera sur le vamos a ofrecer empleo. De ahí vino la oleada de las caravanas migrantes. Ahora este populismo de Sembrando Vida y la propuesta que va a llevar a esta cumbre con el presidente de Estados Unidos es más que un circo, porque la verdad al presidente le diera vergüenza llevar esta propuesta que pues es un rotundo fracaso. Queremos ver la reacción del presidente estadounidense ante esta propuesta que es más que un error de los tantos que ha cometido el presidente. Pues muy bien, has estado muy afilado el día de hoy, pero siempre un gusto enorme verte. Te saludo con afecto, Luis Octavio, hasta Chiapas, te mando un saludo afectuoso. Un gusto, Víctor, como siempre, y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Bien. Así es, gracias Luis Octavio. Por mi parte ha sido todo, esto ha sido De Frente, espero que lo haya disfrutado. De Frente.